marco mi señal de alerta y lo asocio al desfile de ayer. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el desfile de ayer, familias? Bueno, si vos querés volver estructural la pauperización de las grandes mayorías populares de la Argentina, y necesitas violencia de Estado. No se puede condenar a la gente al hambre y pretender hacerlo en paz. Eso es, primero que en sí mismo es un hecho violento, pero además necesitas violencia de Estado. ¿Quiénes tienen el monopolio de la violencia en un Estado? Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Ayer pasó algo muy grave, lo de que entre los excombatientes, a los que muchos chicos y muchas familias se aplaudían y vitoreaban, con razón y con justa razón en muchos casos, en otros se convirtieron en abuso porque desfilaron torturadores. Torturadores. Sin embargo, ves de manera sistemática que la vicepresidenta, cada vez que ve debilidad, levanta la mano. Cada vez que quieren construir poder, se retira de esa imagen. Bueno, ayer levantó la mano y pidió un tanque, como quien para un taxi, ¿no? Y porque al mismo tiempo, con esa caída del poder de compra de los salarios, se está haciendo una transferencia de ingresos fenomenal a partir de la devaluación al sector más concentrado de la economía. Bueno, ese proceso, que ya hemos visto muchas veces, ahora tiene un componente adicional, que es el de la pretensión de volverlo estructural. Y ahí yo marco mi señal de alerta y lo asocio al desfile de ayer. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el desfile de ayer, familias? Bueno, si vos querés volver estructural la pauperización de las grandes mayorías populares de la Argentina, y necesitas violencia de Estado. No se puede condenar a la gente al hambre y pretender hacerlo en paz. Eso es, primero que en sí mismo es un hecho violento, pero además necesitas violencia de Estado. ¿Quiénes tienen el monopolio de la violencia en un Estado? Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Ayer pasó algo muy grave, lo denunció la gente de CECIM de La Plata, que es que entre los excombatientes, a los que muchos chicos y muchas familias se aplaudían y vitoreaban, con razón y con justa razón en muchos casos, en otros se convirtieron en abuso porque desfilaron torturadores. Torturadores. Torturadores de soldados. Entonces, volver a poner en el plano de igualdad a todas las Fuerzas Armadas es recrear esa omertá que impide que hoy sepamos, por ejemplo, dónde están los nietos apropiados, dónde están los desaparecidos. Esa omertá que nunca se quebró. Nunca se quebró. Nunca supimos dónde están los desaparecidos. Porque nunca nadie rompió la omertá dentro del sistema, de un sistema que es, por supuesto, prusiano y vertical. Nunca nadie rompió esa omertá, salvo algunas fugas ocasionales. Entonces nunca supimos dónde están los desaparecidos. Recrear esa omertá es peligrosísima. Peligrosísima. Y que en esa omertá participen activamente torturadores, represores, a mí me preocupa particularmente. Lo habíamos visto ya con Macri, con Rico al frente de uno de los desfiles. Bueno, hasta donde yo sé, creo que Rico no estaba entre los denunciados por los soldados como torturadores. Solo se alzó contra un gobierno democrático. Sí, por supuesto, no, ni hablar. Y después se reconvirtió en una figura de la democracia como candidato, fue votado. Sí. O sea, el devenir de Rico habla un poco también de la oscilación de la relación de un sector de la Argentina con la democracia. Pero ayer se vitoreó a torturadores. Y no estoy exagerando ni estoy poniendo a todos en la misma bolsa. Digo que los que se pusieron todos en la misma bolsa fueron los que ayer no discriminaban a torturadores de nuevas generaciones de soldados, soldados de la democracia, que también los hay. Entonces, perder determinadas nociones que ya estaban galvanizadas como pacto social forma parte de una batalla cultural que el gobierno se propone dar. Y ahí coincido plenamente con Ari, hoy tiene como principal cómplice la defección opositora del debate público. No participan del debate, a excepción de Kicillof, que ayer planteó un pacto propio y demás. No participan del debate público. En el debate público participa Macri, participa Milei, participa Karina, participa Pichetto. Ni siquiera participa Macri. Bueno. Digo, Macri justamente no quiere participar en el debate público, lo hace por detrás. Claro, lo hace por interpósita, sí. Y después me parece que cuando la oposición aparece en el debate público, aparece en momentos de picos de crisis o de conflicto, para cuestiones coyunturales, pero nunca de manera propositiva. Ya lo dijimos 25.000 veces, el Congreso es el mejor ejemplo. Excepto el que gestiona.
Sí, No, por eso, que Kicillof está gestionando y hace cosas. pero no es el único que gestiona y después llega un momento que uno debería pensar que tendría que empezar a ver una construcción por fuera de las gestiones particulares, quizás no de las personas justamente que encabezadas por las personas que están gestionando, porque están gestionando, pero sí empezar a planear, sí, a proponer, por lo menos a pensar qué se va a proponer. Porque cuando esto explote, si no hay ninguna propuesta, Total, sí. ¿cómo lo canalizás? ¿No? Y ahí hay que ver quién va a estar con la cara ya muy presente en la mente de la gente en ese momento, cuando se explote todo. Yo no creo que esté Macri porque creo que él no le da para estar muy frente a la cámara. Digamos, no es el tipo No que tiene electorabilidad, encabeza. por eso no fue candidato. Bueno. No tiene electorabilidad. Pero bueno, que no tenga electorabilidad no significa que no tenga ni capacidad de daño, de hecho No, es no. lo que lo sostiene, ni vocación de poder. Y ojo, porque vos en el sistema argentino llegás a un balotaje entre dos personas sin electorabilidad y una es presidente. Sin duda. Con lo cual, digo... No, ojo. la vocación de poder que tiene Macri es significativa, más allá de su falta de votabilidad, de electorabilidad, cosa que quizás se ponga a prueba el año que viene, si es que hay elecciones, está previsto que Debería las haya. haberlas. Está previsto que las haya. Pero Lo que más preocupa es que cuando uno ve el escenario, ¿no? De quién está con vocación de agarrar la manija si esto explota, haciendo cosas concretas para levantar la imagen, a veces para entorpecer un poco. Pero yo... Creo que no hay ninguna duda que es la vicepresidenta. Digo, a ver, que la vicepresidenta... No, pero cuando uno mira el espectro político, ¿no? La dirigencia, y mira, igual bueno, es lógico. Porque es la que, según la No, Constitución, lo lógico- tiene que agarrar la manija si esto pero explota. lo lógico sería que, pero no lo digo desde el lado conspiranoico, lo digo del lado de, si vos ves que hay un gobierno que es débil, que no está pudiendo solucionar los problemas, que muchos analistas están analizando, que están diciendo que en esto, si no es sustentable, en algún momento va a explotar, y vos y no ves a nadie levantando la cabeza de manera, vamos a decir, organizada desde la oposición, y sí lo ves de manera más sistemática. O por lo menos sí, hay algunos en la oposición, pero desde la misma oposición se boicotean a esa persona que está levantando cabeza. Y sin embargo ves de manera sistemática que la vicepresidenta cada vez que ve debilidad levanta la mano. Cada vez que quieren construir poder se retira de esa imagen. Bueno, ayer levantó la mano y pidió un tanque, como quien para un taxi, ¿no? Levantó la mano, hizo así. Tanque fabricado durante el Tanque, gobierno tanque, en kirchnerista. vez, viste, que dice taxi, tanque, le frenaron un tanque, le propuso al presidente subir al tanque, Si yo lo hubiese visto en una película me parecía un poco... le propuso al presidente excesivo. subir al tanque, el presidente subió con alguna dificultad al tanque, no sé si tenemos la imagen para ir compartiendo mientras tanto. Vos decís que ella está más acostumbrada a subirse al tanque. No, que pero él. es que se vio la escena, era como quien entraba a un karting en el patio de su casa. No sé si vieron que Se crió en cuarteles, vamos a decir que... no sé ella si se vieron crió que el en Wall cuarteles. Street Journal tituló como si fuera página 12. No lo vi. ¿Qué Los pasó? líderes de Argentina, en inglés, tanques y gracias se escribe prácticamente igual. Ah. Los líderes de Argentina dieron tanques por la independencia. En vez de dieron gracias por la independencia. No, Bueno. no, es que ya... Ahí vemos la escena, fíjate, sube Milei con dificultad. Es un Uber, es un modelo especial de Uber que podés pedir en el Claro, teléfono. la idea fue de Villarruel, no de Petri. Es Esto hay muy- que aclararlo es muy- porque ayer se disputaban Petri y Villarruel quién había tenido la idea de subir al presidente al tanque. Es muy Eh, Bukele todo esto, ¿eh? Muy... Bueno, Pero la- Bukele ahora está haciendo controles la de precios en los versión que más se Pero supermercados. muy difundió- en la exageración del vínculo con lo militar y Sí. pero La sí, versión que más se difundió, incluso lo tenemos acá al Tano convencido de que fue así, es que Petri fue el autor de la idea. Pues no. Petri no fue el autor de la idea, fue el staff de Villarruel como prueba contundente. Si Petri hubiese tenido la idea, se hubiese subido Petri al tanque. Eso está claro, sí. Es más, hubiera ido Petri ya no va a tener una idea disfrazadito. para otros y va a quedar afuera. No, ningún político hace eso. Ningún político tiene una idea para otros y queda fuera de la foto. Lo que tiene sumo, vuelvo a lo de la oposición, pues ya que hablamos del desfile de ayer, otro de los temas de los cuales no se habla es de defensa. Y el peronismo, que además, según descubrieron algunos hace poco, Perón era militar,
con lo cual debería tener alguna política frente a eso. Habla poco y en general se habla solo de una parte que para mí es fundamental. Es cierto lo que dijo Murano, memoria, verdad y justicia, no pueden marchar torturadores, hay que revisar los archivos, hay que romper los pactos de silencio, y de hecho pasó algo muy grave en los últimos días, y es que Petri decidió que las Fuerzas Armadas van a manejar ellas qué información le dan a las causas por delitos de lesa humanidad, cosa que no pasaba antes, y hay un pedido de los fiscales que intervienen en esas causas de que esto no suceda así. Pero esa es una parte de lo que pasa en las Fuerzas Armadas. Estamos hablando del RIGI, de los recursos naturales, de la relación con Estados Unidos, de las potencias, del litio, de todo eso. No podemos tener unas Fuerzas Armadas sin entrenamiento, sin armas, sin capacidad disuasiva, sin los aviones, sin los tanques, sin los submarinos. Sin ayer incluso hasta marchaban unos que hablaban de un portaaviones. La Argentina llegó a tener portaaviones. Y está muy bien que eso sucede, que tengamos unas Fuerzas Armadas para defender nuestros recursos naturales, nuestra soberanía, y tenemos que poder decirlo, sin que te digan, sos promilico, sostener nuestra industria nacional. O sea, hay un... Para que eso suceda tiene que haber una doctrina muy clara de que las Fuerzas Armadas argentinas tienen que estar dedicadas a la defensa y no a la seguridad interior. Bueno, pero porque, eso yo creo existe, que... pero hay quienes proponen cambiarlo está bien, pero insistente y sistemáticamente. Pero ese es un dato, eso ya existe. Y las Fuerzas Armadas tienen clarísimo de que no pueden intervenir en seguridad interior, de que no están preparadas para eso, de que para eso están las fuerzas de seguridad, por eso no quieren ir a Rosario por el tema narco, ni quieren intervenir en todas estas locuras, y no lo están haciendo, de hecho. Pero yo insisto, la agenda del peronismo frente al tema de defensa no puede limitarse a derechos humanos y que no se metan en seguridad interior, porque hay mucho más para hablar de eso. ¿Y la agenda de seguridad interior? También, otro tema que abandona, pero bueno, ayer estábamos con esto del... incómodos que nunca... del desfile pero militar. Ayer estaba la ministra de Seguridad vestida de fajina en el desfile. No, Con lo cual no está tan barbaridad. saldado ese debate. A ver, legalmente está saldado, y no se cambia. Este gobierno cambia leyes. No, como quiere. legalmente está saldado, no cambió eso, y las Fuerzas Armadas no quieren hacerlo. Entonces estamos, para ponerlo... Un sector. No, yo creo, no quieren, porque además no están preparados para eso, no sirven, no saben hacerlo, no saben cómo, o sea, no funcionaría, y ellos lo saben, y quedarían mal otra vez, y serían ellos los que van en cana también de vuelta. Por ende, ya fueron carne de cañón. Yo creo que eso no va. En lo de ayer se vio eso, falta cuál es la propuesta de la oposición en materia de defensa. Voy a disentir cariñosamente con vos de vuelta, Ari, y digo cariñosamente, se lo aclaro a Guada, que se preocupó, porque dice, no se peleen, Guada, nuestra compañera, dice, no se peleen, que los quiero a los dos. ¿La compañera que nos soluciona todo? Sí. Guada es la persona que hace que esta empresa ande. Por eso, me dice, no se peleen, que los quiero a los dos, y nosotros la queremos a ella, y no queremos que te tenga un disgusto. Entonces es un disenso cariñoso. ¿Podemos repasar el TER 1, Tano? Donde se ve justamente a los torturadores soldados del Regimiento 5. Estas personas fueron denunciadas, incluso en un caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con condena para la Argentina, por soldados en Malvinas que denunciaron torturas y abusos de sus superiores. Sí. En un rato vamos a hablar con Ernesto Alonso, que es justamente la persona que identificó a estos Ernesto es una de las personas que cuenta cómo, estando bajo fuego enemigo, fueron estaqueados, fueron hambreados. Sí. Bueno, ayer estas personas fueron vivadas por ciudadanos, familias que no sabían que estaban aplaudiendo torturadores, que seguramente de haberlo sabido no lo hubiesen hecho. Ajá. Entonces no asocio a la población a lo que pretende la élite o la cúpula, en este caso de un sector de las Fuerzas Armadas, que quieren ser reivindicadas en toda la línea. Y en toda la línea implica también sus crímenes. Ese pedido de reivindicación está activo, vigente, y tiene en la figura de Victoria Villarroel una representación institucional muy importante, porque es la vicepresidenta. Sí. Entonces... Pero en las Fuerzas Armadas pasa lo mismo en la sociedad, están todas las representaciones. En la sociedad hay gente que reivindica la dictadura, ahí también no es mayoritaria. Termino con mi idea en este disenso cariñoso. Yo creo que el proceso de saneamiento y democratización de las Fuerzas Armadas, que se inició durante el gobierno de Cristina fundamentalmente, pero ya con Néstor, en el acto simbólico de haber bajado el cuadro de Videla, o sea, ese fue el puntapié inicial. Ese fue el puntapié inicial que tuvo un correlato institucional con la gestión de Nilda Garré, de Tayana y demás,
Rossi. El primer De discurso Rossi. de Néstor ante los soldados. El primer discurso de Néstor. O sea, hubo un proceso que demoró y no se completó. No demoró. Que se llevó a cabo durante varios años para democratizar las Fuerzas Armadas, pero que quedó incompleto. Porque hay un sector de la élite, y los invito a visitar un café muy coqueto que hay en el Círculo Militar, ahí en la zona de Plaza San Martín, en La Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires, en diagonal a la Cancillería. Si ustedes van a ese coqueto restaurante y café que está en el Círculo Militar, van a ver un panteón dedicado a las víctimas del terrorismo, que es el modo que tienen en general las cúpulas militares de reivindicar la lucha antiterrorista, lo que llaman lucha antiterrorista, que nosotros denominamos terrorismo de Estado o genocidio. Esa disputa no terminó. Y no terminó porque no hay justicia. ¿Por qué no hay justicia? Porque muchos responsables del genocidio están siendo juzgados y porque todavía no se abrieron los archivos, ¿Pero no quién sabemos dijo dónde... que terminó? No, pero Yo por no eso dije digo. que terminó. No, yo digo que entonces, ¿Cuál es el disenso? lo que vos planteás respecto a la necesidad de avanzar en una agenda de seguridad defensa. que involucre, y de defensa que involucre a las Fuerzas Armadas, no puede estar escindida del proceso de memoria, verdad y justicia Dije respecto exactamente eso, Por dije eso, que hay que hacer pero las dos pará. cosas. Bueno, termino. Ah, Lo que vimos ayer no fue eso. No, claro que no. yo no dije ayer, dije lo que tiene que hacer la Pero, oposición. a ver, de hecho, sin ir ¿Cuál más es el lejos, disenso? No, durante el- la última gestión de Rossi y de Tayana, que se implementó el FONDEF, se hicieron las dos cosas al mismo tiempo. Claro. Se refinanciaron las Fuerzas Armadas, hubo una revalorización No, el disenso salarial que vos incluso, decías, perdón, ¿cuál es el disenso que al vos mismo decías tiempo que se oposición- mantenía la política de memoria, verdad y justicia. Yo No, creo que la no es oposición, compatible. cuando fue oficialismo, sí adoptó la agenda correcta, ¿eh? Yo creo que la oposición, cuando fue oficialismo, adoptó la agenda correcta. El problema es que no concluyó la tarea. Entre otras cosas por cuestiones genealógicas, no concluyó la tarea porque hay personas que siguen vivas, siguen en actividad, siguen con cargo jerárquico, o sea, Hoy ya no hay hace años que ya no hay ninguna persona que haya estado en la dictadura en ningún cargo. Dentro de la las Fuerzas oficialidad, Armadas. no. En ningún cargo. pero tienen En grados de ningún cargo. influencia muy severos. No hay más. Tienen grados de Pero lo influencia. anunció Agustín Rossi el día que se retiró el último. No hay más No hay dentro más. de la institución, pero sí. Bueno, a ver, sí. ¿Cómo, Está cómo se bien, sí. elimina Vos un tenés grado de arriba. influencia Pará. orgánico? Bueno, ¿cómo se externo? explica, por ejemplo, que personal que está en situación de retiro, fue muy determinante para nombrar a la cúpula actual de las Fuerzas ¿Y qué Armadas? hace? ¿Cómo evitas eso? ¿Lo mandás a Siberia? No entiendo. No, yo digo que... El no problema porque- es que votamos a una fórmula que tenía Villarroel Bueno. de vice. Una vez que Villarroel Ojo. llega de vicepresidente, Ojo. todo lo que haga no nos puede sorprender. Ojo que Antelo, Porque no, está ahí Antelo para no ir. lo nombró Villarroel, No, no nombró importa, Pose, pero hay un... Vos hablabas de una batalla cultural. Esa batalla cultural, en todo caso, se pierde el día del balotaje. No se pierde, se sigue dando. Pero a lo que voy es, una vez que una fórmula que en los debates presidenciales fue abiertamente negacionista o reivindicativa del terrorismo de Estado y que tiene como parte de la fórmula a una mujer que hizo carrera como representante y lobista de esos sectores, y el 56% del electorado votó eso, Correcto. no nos podemos después de hacerlos No, no. sorprendidos porque los milicos tengan influencia a la hora de decidir Por eso. quiénes son los generales. Pero cuando yo estoy apuntando a que hay sectores retirados de la Fuerza de Seguridad que tienen más influencia que incluso que jefes activos Sí. o en actividad, se verifica, por ejemplo, las posiciones que han tomado en el Pero sistema de no inteligencia. entiendo ahí Y bueno. ¿cuál habría sido la falla de los gobiernos No, anteriores para llegar a este punto. no hubo una falla de los gobiernos anteriores. No, yo digo que no se completó el ciclo porque no se pudo completar el Porque hay ciclo. ciclos que nunca se complican. Bueno. Hay tareas que nunca se completan, Igual- que son una lucha permanente Porque solo, día a día. porque solo el derecho natural lo define en algunos casos. Personas que pierden su influencia cuando mueren, si no, no pierden Igual nunca su hay una influencia. tensión ahí. Puede ser. Porque Milei que reivindica más. Caso Bonadío, por ejemplo. El gobierno no hizo nada el gobierno de Alberto Fernández no hizo nada para evitar el lawfare, pero bueno, Bonadío por derecho natural dejó de estar al frente de un juzgado. Pero por derecho natural. Si hubiese sido por la política, Bonadío seguía al frente de su juzgado. No, me pregunto que digo, Milei que reivindica el menemismo terminó de desfinanciar completamente a las Fuerzas Armadas. Fue uno de los momentos de mayor debilidad de las Fuerzas Armadas. Sí. Uno de los grandes, o sea, más allá de la reivindicación de un sector todavía, especialmente retirados de la dictadura, el orgullo en general de las Fuerzas Armadas es su capacidad de fuerza, ¿no? Su armamento, su capacidad de entrenamiento, etcétera, etcétera. Esto fue completamente destruido durante el menemismo. Entonces por ejemplo, ya vemos intenciones de
de financiar, privatizar empresas públicas vinculado a lo militar, y yo creo que ahí sí hay una tensión, o puede haber una tensión entre el modelo de Estado que propugna o que quiere Milei y lo que quiere Villarruel. Digo, y ahí, si él avanza, si Milei logra avanzar sobre toda esta capacidad industrial, por ejemplo, o en términos inclusive de salarios con las Fuerzas Armadas, yo creo que le va a generar una tensión. Y yo no sé si las Fuerzas Armadas, solamente la reivindicación a través de cuestiones simbólicas le va a alcanzar. Fuerzas Armadas, bueno, yo no veo a Milei yendo en ese camino. No lo sé, yo digo que Milei está ensayando una tercera posibilidad de un proceso económico que se instaló a sangre y fuego en la dictadura, que continuó Menem con hegemonía política, y ahora Milei probablemente ensaya un mix de ambas. No tiene hegemonía política, pero pretende construirla, y mientras tanto usa la fuerza del Estado, como hemos visto y como ha contado muy bien Ari con testimonios durante varios días, por ejemplo, de personas que fueron las primeras víctimas de la violencia de Estado que aplica Milei, con presos políticos, con todo el menú de represión. ¿Qué siguen, no? 5 detenidos. Sí, 4. sí. Cuatro. Cuatro siguen en Con cana. todo el menú de la represión de los originales, digamos, ¿no?